Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Después de mucho tiempo, nuevamente por aquí, un video más para poder compartir con ustedes. Bueno, pasaron muchas cosas. Estamos con un nuevo escenario, estamos con un nuevo lugar, así que creo que dejamos unos años de hacer videos porque necesitamos, creo que, material de vivencia. Necesitamos mucho seguir siendo enseñados y procesados por Dios. Así que, pero bueno, ahora hemos vuelto con más enseñanza, más palabra y sobre todo, creo, vivencia, que es lo que necesitamos hablar, ¿no? Del día a día, de nuestra vida cotidiana y cómo mostrar al Señor en medio de eso, ¿no? Hoy día vamos a hablar de algo muy interesante, la convivencia en el matrimonio, ¿no? Sí, como han visto en el título, dice matrimonio en Cristo o en crisis, ¿no? Curiosamente, solamente creo que son 2 letras la diferencia, pero el tener a Cristo en el matrimonio es una diferencia abismal. Creo que nosotros ya pasamos la etapa crítica, porque se dice que los 3 años son la etapa crítica de un matrimonio. Si un matrimonio pasa, o sea, se dice en el mundo, ¿no? O sea, que pasan los 3 años y ya es como que ya pasaste lo más fuerte, ¿no? Nosotros tenemos 8 años de matrimonio. Vamos a cumplir 9 años. Sí, ya vamos a cumplir 9 años y hemos podido aprender en nuestra corta experiencia frente a muchos matrimonios experimentados, pero creo que hemos aprendido a poder poner a Cristo en el centro de nuestro matrimonio, porque una cosa es el día de nuestra boda decir, sí, el centro del Señor es mi matrimonio, perdón, el centro de matrimonio es el Señor y todo, pero otra cosa es vivirlo. Otra cosa es manifestarlo en el día a día, decir, Cristo, tú eres realmente el centro de mi matrimonio. Verdaderamente, donde nosotros, si decimos que Cristo es el centro de nuestro matrimonio, entonces es ahí donde tenemos que llevarlo a la práctica, ¿no? Y eso es lo que nos ha costado, pero que hemos aprendido en el día a día hemos aprendido a poder vivir y sabiendo que Jesús es el quien gobierna en el hogar, ¿no? En un matrimonio. Sí, pero vamos a empezar un poquito, no sé si son tips, no sé si son, pero algo que a nosotros nos ha servido como matrimonio. Yo sé que hay muchos consejos, o sea, ahora incluso hay escuela para matrimonios, en iglesia hay cursos para matrimonios, lo cual es muy válido, son muy buenos porque te ayudan en la labor tanto del esposo como de la esposa, que ambos deben cumplir y etcétera, ¿no? Pero algo creo que a nosotros, vamos ya a ir ahondando en el tema, creo que algo que a nosotros nos ha ayudado mucho en el tema de nuestro matrimonio es el haber primero mantenido una vida íntima y una búsqueda personal como discípulos frente a Dios, ¿no? Creo que para eso, para nosotros ha sido muy básico el poder tener experiencias personales con Dios, ¿no? Devocionales personales, ¿no? Obviamente, los devocionales matrimoniales son muy importantes, pero creo que nosotros hemos siempre respetado eso, el de tener cada uno un espacio personal con Dios, una experiencia real con Dios, un conocer a Dios a través de su palabra, a través de esos tiempos de intimidad, en adoración, en búsqueda. Y lo enriquecedor de eso es que cuando nos unimos, cuando nos juntamos, es como que compartimos lo que el Señor te va hablando y lo que el Señor habla a través de él, y creo que eso es algo que a nosotros nos ha ayudado mucho, el tener una vida de búsqueda personal ante Dios, ¿no? Uh-huh. Así es, ¿no? En realidad recuerdo que cuando, por ejemplo, a veces yo veía a mi esposa orar, yo veía a Jazmín orar, y quizás yo no lo estaba haciendo porque estaba trabajando, porque estaba de repente haciendo otras actividades. El Espíritu Santo me decía, ¿no? O sea, como que el Espíritu Santo te decía, mira, tu esposo está orando. ¿Qué estás haciendo tú? ¿No? O sea, y eso me confrontaba. Solamente con el hecho de ver a la pareja orando, buscando a Dios, leyendo la palabra. Y yo siempre veía a Jazmín meditando, orando, ya sea en el cuarto, en la sala, donde la encontraba, siempre estaba buscando al Señor, ¿no? Entonces,
llega un momento donde el Espíritu Santo te muestra y te pone eso y te dice, ¿y tú qué estás haciendo como varón, como cabeza de hogar, ¿no? Muchas veces me he sentido yo ministrado por eso, muchas veces me he sentido confrontado por el Señor, y eso me ha hecho que yo pueda también hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, justo que hablabas eso, me acordaba que, bueno, un matrimonio pasa por diferentes etapas, ¿no? Creo que ya en un podcast anterior, muy anterior, si no me equivoco, hablamos un poco de los procesos que pasamos los primeros años en diferentes áreas, y obviamente somos probados, ¿no? En diferentes cosas, en lo económico, en el carácter, etcétera. Y creo que pasamos nosotros una etapa, ¿no? Donde sí, o sea, para mí fue un choque. De repente, o sea, yo obviamente nos casamos en el Señor, muy enfocados en Cristo, en querer hacer su voluntad, pero pasamos etapas difíciles, ¿no? Al inicio de nuestro matrimonio. Y obviamente el varón muchas veces cuando, digamos, pasamos un tema financiero, entonces el varón como sacerdote de hogar, creo que lo que primero va a querer es proveer su casa. Y obviamente esa etapa creo que fue el segundo año, si no me equivoco, es donde de alguna forma, ¿no? Tú un poquito como que te desenfocaste en lo espiritual, porque te enfocaste mucho en el trabajo, porque necesitábamos pagar cuentas, habíamos invertido en el tema, no sé, en la casa, en la boda, entonces nos despidieron del trabajo, pasamos muchas situaciones. Entonces obviamente como varón uno siempre tiene la preocupación, yo tengo que proveer, ¿no? Entonces como que te enfocaste en el trabajo, y creo que para mí esa etapa fue donde yo necesité y tuve que enfocarme mucho en la oración, ¿no? En decir, Señor, no solamente provee la casa, porque sabemos que Dios es el proveedor, sino háblale a mi esposo a través de esta situación, ¿no? Háblale a mi esposo a través de esta crisis que estamos pasando, ¿no? Entonces fueron tiempos donde yo necesité aferrarme al Señor, necesité meterme mucho más en lo secreto, interceder por ti. Y gracias a Dios pasamos la etapa, ¿no? Pasamos la etapa. Pero creo que si no hubiera un soporte, porque tanto tú pasaste un proceso, yo he pasado otros procesos, y si no hubiera ese soporte tanto de mi parte y la tuya, creo que nos iríamos a crisis, ¿no? Pero qué importante es que tanto tú o yo podamos suplir ese momento. De repente mi esposo está pasando algo, me pongo en oración por él, empiezo a orar, empiezo a interceder, ¿no? Y creo que eso ha sido la clave de nuestro matrimonio, el poder no dejar momentos en vacío, ¿no? Sino siempre llevar nuestra vida y nuestro matrimonio a la oración. Y creo que sí recuerdo esa etapa, o sea, sí recuerdo esa etapa donde yo estaba orando, estaba de rodillas. Me refiero exactamente por ese proceso. Y a veces sin querer, o a veces queriendo, dejaba la puerta abierta, y me acuerdo que tú estabas trabajando en la oficina y como que me mirabas de reojo. Y yo sé que obviamente el Espíritu Santo siempre nos habla, ¿no? Él siempre nos está hablando. Y otra cosa que mientras comentabas tú que me encantó, y creo que hemos aprendido también, es que más que esposos, somos hermanos en Cristo. Y de verdad que hay una riqueza, ¿no? Hay una riqueza el poder saber que Dios te habla, o sea, Dios habla a través de ti para mi vida, y que yo también puedo hablar de parte de Dios para tu vida, ¿no? Entonces hay una riqueza tan grande en poder saber que somos hermanos en Cristo, que tenemos esa unión sí va a ser eterna, o sea, esa unión va a ser para siempre, ¿no? Entonces qué importante aprender de esa riqueza, del saber que somos hermanos en Cristo, y que siempre vamos a poder necesitar sostenernos el uno del otro. Y como dice su palabra, si uno cae, el otro está para levantarle. Y creo que esa es la riqueza del matrimonio. Así es, ¿no? Yo creo que todos los matrimonios, o cada matrimonio, tiene que mentalizarse y saber que cuando te casas, más que tu esposa, es tu hermana, ¿no? Es tu hermano en Cristo, ¿no? Entonces, cuando tú miras a tu esposa como tu hermana por encima de que sea tu esposa, la persona que tú amas, vas a amarla más, ¿no? Vas a aprender a tratarla mejor. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a amarnos entre hermanos, y eso es lo que va a perdurar por siempre, como tú bien dices, ¿no? Entonces, cuando yo la veo a ella como mi hermana, más que mi hermana, hija de Dios. es hija de Dios, exacto, ¿no?
es hija de Dios. Entonces, yo tengo que servirle a la hija de Dios en mi casa. Tengo que ayudarle a la hija de Dios que está en mi casa. Entonces no la veo como mi esposa, la veo como una hija de Dios, una hermana que el Señor me la ha dado aquí en la tierra para poder compartir, para poder conversar, para poder estar juntos. Y después es mi esposa. Entonces tenemos que aprender a ver a nuestras esposas como hijos de Dios, como hija de Dios. Ella es la hija de Dios que está en tu casa y tienes que servirla, tienes que honrarla, ¿no? Es una princesa, una doncella del reino. Yo siempre decía esto, ¿no? Tengo en mi casa una princesa, una doncella del reino. Entonces tengo que tratarla como Dios me manda que la trate, como vaso más frágil, dice. Entonces yo entiendo por qué Dios nos pide que la tratemos como vaso más frágil. Porque ella, ante todo, es una hija de Dios. Entonces tenemos que aprender a mirar a nuestras esposas de esa manera. Entonces cuando miramos de esa manera, vamos a ser, creo yo, más amorosos, más tiernos con la esposa. Vamos a ser más románticos, creo yo, y vamos a poder siempre, que ese amor que siempre decimos que sentimos por ella va a crecer día a día, ¿no? Porque al final es como si Jesús estuviera ahí contigo. Entonces yo creo que si Jesús estuviera con nosotros en la casa, estaríamos ahí a los pies atendiéndolo, dándole amor, lavándole los pies, honrándolo porque Él es el Señor. Entonces, bueno, déjame decirte que en tu esposa está Jesús. Ahí está, entonces está el reflejo de Cristo. Entonces tienes que honrarla, tienes que servirla, tienes que caminar con ella, acompañarla donde tu esposa te pide, o no, si no te lo pidiera, tú estar ahí. Entonces eso nos ha hecho una relación fuerte, creo yo, duradera. Bueno, pensamos vivir aún mucho más, pero son 8 o 9 años que en realidad yo en el mundo, antes sin conocer a Cristo, yo nunca me hubiese imaginado que pudiera llegar tanto. Digo, para mí, ahora en esta sociedad donde se divorcian al año, 2 años, porque no conocen a Cristo, ¿no? Aún he visto esto en las iglesias, que a veces no llegan bien y se separan al 3er, 4, 5 años, es porque no aprendieron a conocer no conocen a Jesús. Entonces, es muy triste, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo creo que el segundo punto sería, ¿no? Vernos como hijos de Dios, porque a medida que tenemos la revelación de qué es ser un hijo de Dios, eso nos trae mayor amor, respeto, cuidado, ¿no? Porque cuando vemos cómo ama Dios a sus hijos, o sea, qué cuidado tiene por sus hijos, nosotros tenemos ese mismo cuidado, ¿no? Primero, obviamente, somos como hijos de Dios, pero al saber que convivo con un hijo de Dios, creo que eso me enfoca. O sea, me enfoca porque no me hace pasar la línea, porque a veces como solamente tuviéramos una relación sentimental, emocional, de repente a veces nos ganaría, no sé, ya el irrespeto o de repente no sé, la pasión, qué sé yo, tantas cosas, pero el hecho de poder saber que estoy conviviendo con un hijo de Dios, entonces, como Dios lo ama, yo sé que tengo que amarlo, ¿no? Tengo que cuidarlo, tengo que respetarlo. Entonces, importante saber eso, o sea, importante tener claridad de eso. No solamente estamos casándonos con cualquier persona, estamos casados con un hijo de Dios o con una hija de Dios. Y realmente eso nos dignifica, nos da valor, ¿no? Y nos lleva al cónyuge a saber respetar y cuidar porque es propiedad de Dios, ¿no? Entonces, qué importante tener ese enfoque, ¿no? Qué importante saber eso porque muchas veces lo olvidamos, ¿no? Muchas veces olvidamos con quién estamos al lado y eso es mutuo, ¿no? Porque tanto tú tienes esa claridad, yo tengo esa claridad, entonces ambos aprendemos a valorarnos, a cuidarnos y a vernos como Dios nos ve. Qué hermoso es eso, o sea, qué lindo es eso, ¿no? Así que, ¿cuál sería el tercer punto entonces? Yo creo que algo que también podríamos tocar dentro de un matrimonio es que nosotros tenemos que aprender en el matrimonio, tanto la esposa como el esposo deben saber que en una discusión ninguno tiene que ganar, no debemos ganar. Bueno, uno tiene que ceder, tiene que perder, porque ese es el que ese es el que va a llevar las riendas del matrimonio y va a ser de mucha bendición, ¿no? En realidad. Entonces,
Porque si entramos en ese tema de que hay una discusión de por medio y uno quiere ganar y el otro quiere ganar y el otro quiere ganar, no va a llegar siempre a un acuerdo. Siempre van a tirar para lo que uno piensa, uno cree o uno piensa que es, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que también nosotros tenemos que aprender es saber a renunciar, ¿no? Saber renunciar, perder, ¿no? Una discusión, decir, ¿sabes qué? Ok. De repente quizás pueda ser que tenga la razón o no, pero decir, ok, está bien, ¿no? No estamos diciendo que aceptemos lo que la otra persona dice, pero sabemos que cuando nos bajamos la voz y renunciamos, en el Cristo es así. Ya no hay más pelea, no hay más discusión, y eso es sabio en realidad. Después va a haber un tiempo donde hay que conversar el tema. Va a haber un tiempo donde hay que conversar, va a haber un tiempo para poder solucionar lo que quedó suelto ahí, lo que no se quedó claro y conversar en el Señor, porque en ese momento a veces es peor, ¿no? Entonces lo mejor es simplemente, yo recuerdo que cuando había esas discusiones y a veces sea Jazmín o sea yo, a veces cuando ha ocurrido estas situaciones, lo voy a decir yo verdaderamente, yo siempre era el que quería perder. Sí, es verdad. Los primeros años fue así. Quería perder, o sea, yo no discutía, así que, ¿qué hacía yo? Bueno, amor, vamos a orar. Eso es lo que yo siempre le decía. Pero mi esposa decía, no, vamos a hablar, decía, no, es que hablando no vamos a solucionar nada. Vamos a seguir hablando muchas cosas y quizás van a salir muchas ideas, pero al final no vamos a solucionar nada. Pero el que va a solucionar es Cristo. Entonces, yo siempre le decía, vamos a orar, ¿no? Y eso, y lo hacíamos así, aunque mi esposa no quería, lo hacíamos así, y orábamos, ¿no? Y nos íbamos a acostar con el problema que no se había resuelto, pero al día siguiente el Señor ya tenía algo preparado para nosotros. Entonces, yo creo que esa es la vía, ¿no? Cuando hay una discusión, un problema, no es hablarlo, no es discutir, no. Lo mejor que un matrimonio puede hacer es ir y orar. Poner todo ese problema en las manos de Dios. Y después lo segundo es adórale, cántale, disfruta ese momento con el Señor. Yo sé que es un poco medio raro y difícil, es bastante, pero la verdad es que momento... tiene que ser así, hermanos. Tiene que ser de esa manera, porque si no lo hace de esta manera, estás viviendo en el mundo, estás viviendo en la carne, en los deseos de la carne. Entonces creo que el punto 3 no es nada más ni nada menos que negarse a uno mismo. Creo que, y es parte de un discípulo en realidad. O sea, parte de ser un discípulo es negarse a uno mismo, o sea, cargar la cruz y para seguir a Cristo. No, sin eso creo que no podemos ser discípulos. Parte del matrimonio es mostrar y vivir una vida de discípulo. Es más, creo que el matrimonio es la herramienta para nosotros ser más semejantes a Jesús, ¿no? Porque es la persona con la cual convives, con la cual tú tienes que morir, tienes que perdonar, tienes que humillarte, pedir perdón, tienes que aprender a amar por encima de sus debilidades, defectos. Entonces, cuando tenemos esa claridad, que nos casamos no para que nos hagan felices, sino para ser como Jesús, para amar como Jesús, cuando ambos nos casamos con ese enfoque, entonces entendemos que el matrimonio es necesario para mostrar a Jesús. O sea, yo creo que no soy la misma de hace 8 años. Es más, cuando yo me casé, todos me decían, wow, qué linda, que no sé qué. Pero cuando yo me casé me di cuenta que era una súper orgullosa, ¿no? Que nunca me había dado cuenta. O sea, en mi vida de soltera, obviamente sí, obedecía a mis papás, ¿no? Trataba de hacer siempre las cosas bien, correctas, pero creo que cuando me casé fue donde me salieron los colmillos, me salió de verdad la carne, o sea, tenía ahí, sino que necesitaba pues ser más moldeada, ¿no? Y obviamente el matrimonio, con quien convives 24/7, es donde de verdad te das cuenta que no estabas tan santa como parecías, tan perfecta como parecías. Y creo que fue la etapa donde yo aprendí de verdad a poder mostrar esa mansedumbre y esa humildad. Me costó, porque como dice Aldo, el primer año me costaba demasiado a mí pedir perdón. O sea, me costaba demasiado
entender o asumir mis errores, ¿no? Yo siempre esperaba que Aldo sea el que venga a arreglar, ¿no? Y era todo ahí como que me molestaba todavía y estaba como que con la boca chueca, esperando que Aldo tenía esa paciencia, siempre venía, arreglaba, hasta que ya llegó un punto donde él me dijo, ok, ya, o sea, ya, ¿tú cuándo, no? Y ahí yo tuve que empezar a ceder, a morir. Y es más, yo no recuerdo haber estado molesto más de un día, ¿no? O sea, creo que eso sí lo tenía muy claro. O sea, eso sí yo lo tenía muy claro, ¿no? Acerca del versículo que nos habla que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y porque sabemos que ahí le abrimos puertas a Satanás cuando entramos la amargura, falta de perdón y eso. Y yo me acuerdo que mi orgullo era tan grande que nos íbamos a dormir molestos, pero yo no podía dormir. O sea, yo no podía dormir. Y yo era, y decía yo tengo que arreglar, yo tengo que hablar. Y me acuerdo que en madrugada así me levantaba y le empezaba como que a empujar. Le decía, Aldo, ay, ¿qué pasó? Me dice, ya, perdón. Porque yo tenía esa claridad, ese temor en mí de saber que si yo me dormía así, digo, hoy día viene Cristo, ya fui, ya me estoy condenando. Entonces, de verdad creo que el tener claridad de poder morir, de poder negarnos en el matrimonio, el poder que es un instrumento, es una herramienta para cada día ir formando a Jesús, es clave en el matrimonio, es clave, porque nosotros no nos casamos para ser felices. Nosotros nos casamos para manifestar el carácter de Jesús, para amar a la otra persona como a Jesús, para servir, ¿no? Y creo que el tener ese enfoque es lo que nos hace vivir un matrimonio que cada día va madurando, ¿no? No es que lo aprendimos de la noche a la mañana, nos costó, pero el saber que necesitábamos negarnos, que necesitábamos morir, que necesitábamos, como dice, perder para ganar, porque en el Señor es así, ¿no? En el mundo es gana como puedas, ¿no? Pero en el Señor sabemos que el que mengua es el que gana para el Señor, para el reino de los cielos. Entonces, el poder ambos haber practicado y puesto eso en marcha en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, nos ha ayudado, ¿no? Y de verdad yo le doy gracias a Dios porque no soy la Jazmín de hace unos años atrás, ¿no? Yo me considero que soy una Jazmín más humilde. La mansedumbre la estoy trabajando y vamos, ¿no? Pero yo me considero que de verdad el matrimonio me ha ayudado mucho. El poder convivir con Aldo para mí ha sido eso, ¿no? El poder ser más parecida a Jesús. Y cuando tenemos ese enfoque, de verdad que es una bendición el matrimonio, ¿no? Y claro, o sea, tú igual no eres tan complicado de amar, o sea, yo sé que hay de todo, ¿no? Pero creo que el Señor nos pone a lo que necesitamos a cada uno de nosotros, ¿no? Qué buen punto que tocaste, ¿no? El matrimonio es es una oportunidad para reflejar a Jesús. Otro punto importante, no vamos a hablar hoy día de roles, porque sabemos que en matrimonio hay roles, ¿no? Y hay mandamientos directos, obviamente, ¿no? De que la esposa se sujete al marido como el Señor y que el marido se sujete a Cristo, ¿no? Entonces, eso ya es de por sí, que tenemos que saber trabajarlo en obediencia como hijos de Dios. Pero creo que el punto 4 que podríamos añadir aquí es el poder trabajar también en cultivar el amor, en los detalles, el romanticismo, porque el matrimonio, si bien es cierto, es un equipo, somos hijos de Dios, somos hermanos, somos compañeros, pero si no tiene un toque de detalles, de romanticismo, de nutrir ese amor como el Señor nos ha dado, esa bendición como pareja, entonces se va a volver algo muy rutinario. Y creo que eso también, incluso eso no es parte de Jesús, porque con nosotros, nuestra relación con Jesús, creo que es el modelo perfecto, ¿no? Él es mi rey, es mi Señor, yo me someto a Él, pero no es una relación solamente de obligaciones, es una relación de amor, ¿no? Entonces, en el matrimonio, creo que necesitamos también sembrar esos detalles, ¿no? Ese romanticismo, porque es como una plantita, ¿no? Que tú la vas regando, que tú la vas cultivando para que eso vaya creciendo cada día algo hermoso, ¿no? Entonces creo que
eso es un trabajo de ambos, ¿no? Dejando atrás el egoísmo, conociendo nuestro lenguaje de amor, ¿no? Conociendo de qué forma él se siente amado, de qué forma yo me siento amada. Y creo que eso es un ingrediente muy importante, ¿no? Es un ingrediente donde ambos renunciamos al egoísmo y empezamos a nutrir, pero los dos, ¿no? Los dos nutrimos eso. Tener espacios de repente de un día de matrimonio, algo que nosotros hacemos y que antes habíamos cometido el error, es que teníamos casi todos los días, ¿no? Discipulados, reuniones, enseñanza, reunión con discípulos, y no teníamos un día para nosotros. Es como que todo, y sábados o viernes, casi Aldo no paraba por su trabajo. Entonces ya no teníamos un día para nosotros y nos habíamos dado cuenta que nos habíamos vuelto muy rutinarios. En realidad nuestro primer discípulo, ¿no? En el hogar es la esposa. Es tu primer discípulo, ¿no? Y a veces no estamos más pendientes de hacia afuera, que está bien, pero tu primer discípulo al quien tú debes cuidar, a quien debes darle amor y toda la atención es a tu esposa primeramente. Ella es tu primer discípulo, o sea, con ella es la que tienes que primero estar las primeras horas leyendo la palabra, orando juntos. O sea, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que somos cabeza de hogar, ¿no? Entonces, eso lo habíamos descuidado y estábamos atendiendo vidas, atendemos vidas actualmente, pero el Señor nos dio esta claridad de que en realidad primero es la casa, ¿no? Primero es empezar por la casa y los hijos, bueno, en este caso mi esposa, ¿no? Así que, y luego desde ahí, de todo, y si eso va bien, si camina todo bien, partiendo de ahí, después todo lo demás es una bendición, porque eso es lo que tú eres, lo que tú muestras en tu casa, en el hogar, es lo que tú vas a mostrarle a la iglesia, a los discípulos, ¿no? Entonces, es importante que ordenemos esas cosas, ¿no? Si estamos cuidando vidas, si estamos guiando vidas, empezar desde la casa, ¿no? Ha sido un gusto, de verdad, poder compartir con ustedes. Esperemos que estos puntos puedan ayudar en su matrimonio. Recordemos que el matrimonio es el plan de Dios, es lo que Dios creó, estuvo en el corazón de Dios para poder formar familias y generaciones para Él. Así que si Dios lo ha creado, es Él el mejor maestro y el único que nos va a enseñar cómo ser un matrimonio, ¿no? Así que somos matrimonios no en crisis, sino matrimonios en Cristo. Sobre la roca, y dice, por más que vengan tormentas, esa casa no va a caer. Así que el matrimonio que esté sobre la base sólida que es Cristo, ese matrimonio no va a caer. Amén. Así que gracias por este tiempo, gracias amor, de verdad, por ser un gran compañero de podcast, me encanta. Y así que... Bueno, gracias a todos ustedes. Sí, esperamos verlos la próxima. Bueno, no los vemos, pero ustedes nos ven. Pero los vemos por fe. Así que, bueno, si te gustó esto, si te fue de bendición, compártelo y esperemos hasta un próximo video estar ahí con ustedes también. Nos vemos, chao, cuídense. Chao, chao. Bendiciones.